Hola, hoy vamos a empezar con R Markdown. R Markdown es un lenguaje de marcación que quiere decir que funciona como un texto plano que se puede producir y editar con cualquier procesador de textos, inclusive un archivo TXT, en el que todas las indicaciones de formato están señaladas con determinadas marcas gráficas. Un ejemplo común de lenguaje de marcación es el HTML, que es el que se utiliza en la mayoría de las páginas web. Este lenguaje, R Markdown, nos va a permitir generar informes, también presentaciones de tipo PowerPoint, presentaciones en diapositivas, y publicar en la web, todo ello combinando texto simple, con instrucciones de programación, con líneas de sintaxis, fragmentos de código, y con imágenes y gráficos que podamos ir agregándole a nuestro informe. Lo primero que necesitamos hacer es instalarlo al paquete. La instalación es con el comando habitual, install packages, el nombre es R Markdown. Esto no lo voy a ejecutar porque yo lo tengo instalado, pero puede hacerse también desde el comando en la pestaña, en el panel inferior de la derecha, en la pestaña de paquetes, instalar. Cuando empezamos a escribirlo, Markdown, aquí aparece, ¿sí? Era con minúscula. Entonces, instalar lo instala. No lo voy a hacer porque ya lo tengo. Además de Markdown, el otro paquete que vamos a necesitar como interfaz va a ser uno que se llama TinyText, que va a permitir llevar el documento que tenemos nosotros en edición, con el material que tengamos, texto, imágenes, líneas de código, etcétera, a compilarlo en un documento con formato PDF. Como es un formato muy frecuente y que lo vamos a solicitar a menudo, entonces vamos a instalar también ese paquete. Nuevamente, desde instalar, el paquete se llama TinyText, instalarlo, instala en esta máquina ya está instalado. Para abrir un documento, para iniciar un documento Markdown, cuando iniciamos un documento de R Markdown, ya viene con unas primeras instrucciones establecidas. Vamos a editar todo eso, pero sirve como primera guía esto. Entonces, en archivo, pedimos un archivo nuevo que sea un documento de R Markdown. Esta ventana nos pide lo que luego van a llamarse los metadatos del documento. El título que tiene el documento, vamos a llamarle prueba 1. El autor por defecto pone esas iniciales, la fecha por defecto pone la del día. Luego veremos que vamos a hacerlo dinámico para que cada vez que se compile el documento ponga la fecha corriente. El formato de salida va a depender del tipo de documento que estemos pidiendo. Un documento simplemente es un informe que puede ser en formato HTML, PDF o Word. Vamos a utilizar principalmente el PDF, pero el HTML es muy aplicable a las publicaciones web. Luego está la posibilidad, como mencionaba recién, de hacer diapositivas, presentaciones, y estas admiten dos formatos diferentes HTML, aptos para publicar. El formato PDF, que se llama Beamer, digamos que es un PDF, pero con formato de diapositivas, y también con el clásico PowerPoint que conocemos. Vamos a empezar con un documento al que vamos a compilar a PDF, pero ya veremos qué significa eso y cómo podemos más tarde modificarlo. Cuando damos el OK al inicio del documento, se abre, como decía, un documento de prueba. Que contiene, acá al comienzo, entre guiones, 3 guiones arriba y 3 guiones abajo, delimitan ese conjunto de información que constituyen los metadatos del documento. En este momento solamente se trata de esos 4
de esos 4 datos básicos. También podría faltar alguno, puede no tener autor, no tener fecha. La salida es indispensable que esté indicado el tipo de salida. Dejemos este pedacito por ahora sin interpretar y vayamos a este punto. Explica un poco qué es R Markdown, conduce a una página en la que se puede obtener información adicional y muestra esta posibilidad de insertar fragmentos de código. A medida que uno va escribiendo un texto, puede agregar, ya veremos de qué manera, un espacio en el que se establece una línea o varias líneas de sintaxis que son ejecutadas al momento de compilar el documento y que dan lugar al resultado que hayamos pedido. En este caso, por ejemplo, incluyó un gráfico, pidió la inclusión de un gráfico. Vamos a compilarlo, este documento, para ver cuál es el resultado que produce. Compilar el documento significa correr las instrucciones internas que lo conectan con la salida que corresponde. En este caso, con la salida PDF. ¿Sí? Ahí es donde va a utilizar esta distribución de LaTeX que se llama TinyText para hacer la vinculación. El comando para compilarlo es simplemente esto, knit, tejerlo, lo teje al documento, lo construye. Antes de hacerlo debemos darle un nombre al documento, vamos a mantener el mismo nombre que habíamos puesto como título, prueba 1 RMD, ya existía, no me importa pisarlo, es otro documento borrador también, el que estaba allí creado. En este momento, ese punto rojo acá indica que lo está construyendo el documento, ahora ya lo saco. Esta es la versión PDF de lo que está escrito en ese archivo Markdown. Prueba 1 es el título que habíamos puesto, el autor y la fecha. La expresión, vayamos viéndolo en el... Donde dice R Markdown, está como una especie de título, ¿sí? Está precedido de 2 signos numeral. Esos 2 signos numeral son las marcas que indican que el texto que viene a continuación es un título. El texto no tiene marcas, es texto común, texto simple. Luego entra una instrucción que dice que resuma un conjunto de datos, ¿sí? Un conjunto de datos que están cargados. Este cars es una matriz de datos que viene por defecto en el paquete base y que trata sobre características de automóviles. Podemos ver acá que lo que hizo efectivamente fue hacer la operación que estaba allí indicada. El resumen de la base cars lo que hizo fue mostrar para 2 variables, que son las 2 variables cuantitativas que tienen, las medidas descriptivas, ¿sí? Mínimo, primer cuartil, mediana, máximo, etc. Luego, también precedido de 2 numeral, aparece el título que dice incluir esquemas, dibujos. El texto que sigue es texto plano, es solo texto. Luego viene una instrucción que no aparece como tal, aparece gráfico. Bien, en este caso no se lo alcanza a ver completo, ahí está el gráfico. Y podemos ver una pequeña diferencia ya no más, que en el primer caso, esta instrucción está reproducida acá, antes de ejecutarla a la instrucción. Mientras que la instrucción pressure no aparece acá y aparece directamente el gráfico, ¿sí? Eso se logra simplemente agregando esta instrucción dentro del fragmento de código que dice echo falso, que no muestre la instrucción. Sobre el fragmento de código que estamos incluyendo acá, perfecto, simplemente ponemos un fragmento de código, lo que va a suceder es que lo lee, lo muestra y lo ejecuta y muestra el resultado. Pero eso admite varias variantes. Aquí, cada uno de los fragmentos de código, que son los que están en gris claro, acá, tiene la posibilidad de configurarlo y permite aquí administrar el formato que tenga la salida, ¿sí? Esa salida, por ahora, utiliza las que vienen por defecto en el documento, que ya vamos a ver dónde están, y permite que
muestre solamente la salida, muestre el código y la salida, que no muestre nada, que ejecute el código sin mostrar nada, o que no ejecute el código y no muestre nada. ¿Sí? Esas son las alternativas que tenemos en el manejo de este fragmento de código. Cuando acá ofreció utilizar las que vienen por defecto en el documento, que es lo que está marcado y es lo que está haciendo, salvo que se pida lo contrario, está refiriéndose a estas primeras instrucciones que están acá, que dicen instrucciones generales acerca de cómo deben tratarse los fragmentos de código a lo largo de todo el documento, salvo que en cada fragmento específico se indique alguna cosa contraria. Lo que está indicado es que esta instrucción echo debe ser verdadera, es decir, debe mostrarse el fragmento de código. Por esa razón, acá que no dijimos nada, lo mostró, pero acá que se pidió explícitamente que lo oculte, fue que directamente apareció el resultado del comando, que fue el gráfico. Para generar nuestro primer documento de Markdown, vamos a empezar a modificar esto. Vamos a cambiarle el título, en lugar de prueba 1, que se llama primer documento de Markdown. El archivo se va a seguir llamando prueba 1, prueba 1.rmd. RMD es la extensión de los archivos Markdown. Pero el título del documento es el que va a cambiar. Vamos a ponerle como autor la fecha la vamos a dejar así, luego vamos a ver cómo pedirla para que sea dinámica, para que cambie a cada compilación. Vamos a eliminar todo esto que nos trae como propuesta. Empezamos simplemente a tipearlo. Vamos a ponerle, vamos a utilizar los marcadores para que veamos cuál es el diferente nivel de títulos que utiliza. Quienes hayan utilizado alguna vez HTML, esto es equivalente a las H, H1, H2, H3, que son los diferentes niveles de título. H1 es el título de más alto nivel, H2 va bajando para titular un capítulo, un apartado, etcétera. Subapartados. Acá en R Markdown lo que utilizamos son los numerales. Un numeral es el título principal, ¿sí? Vamos a ponerle nivel 1. Cada vez que cambiamos de renglón, estos son tips que a veces cuesta enterarse. Cada vez que cambiamos de renglón, hace falta dejar un doble espacio sobre el final. Al final del texto, cuando vamos a cambiar de renglón, dejamos doble espacio. Recién entonces bajamos. Es más, si bajamos 2 niveles no pasa nada. La distancia entre párrafos y entre líneas está regulada de manera automática. No importa cuántos enter pongamos. Lo mismo vale para los espacios en blanco. Podemos apretar la barra espaciadora un rato largo y pretender que estamos dejando un lugar amplio, pero cuando el documento se compila, eso se colapsa a un solo espacio. ¿Sí? 2 asteriscos dan 2 numerales, dan el segundo nivel, doble espacio, y bajo 2. ¿Sí? Nivel 3. Las listas simplemente se hacen con, vamos a utilizar algo que sea simplemente de nivel de párrafo. Y las listas se hacen con guiones. Punto 1. Punto 2. Bien. Vamos solamente con esto y compilemos este documento. Hasta aquí hemos trabajado exclusivamente con texto. ¿Sí? El título, el autor, vamos a ponerle la fecha. Acá puede verse que un numeral dio esa tipografía, ese tamaño de letra y esa negrita. Nivel 2, nivel 3. Lista está escrito sin ningún
indicador, sin ninguna marca, entonces es tomado como párrafo. El texto de párrafo es el texto que se integra sin tratarse de un título ni de un subtítulo. Y el listado entonces resultó de esta manera, donde habíamos puesto los guiones, ahora puso estos puntitos que están acá señalados. La inserción de código la inserción de código permite, como decíamos recién, que se ejecuten instrucciones. Para insertar un fragmento de código, los comandos son Control, Alt y latina. ¿Sí? Eso abre un espacio que vamos a llamar fragmento de código, chunk de código en el lenguaje de R. Bien, acá lo primero que vamos a hacer va a ser leer la base con la que hemos estado trabajando, la base de la EPH. ¿Sí? Yo tengo copiada la instrucción para la lectura, así no tardo en escribirla. La llamo EPH 1.22 y lo que dice es que lea un archivo CSV que se llama de esa manera, el .txt está puesto así porque en mi archivo está guardado de esa manera, y indico que el separador es punto y coma. ¿Sí? Acá, cuando corre esa instrucción, esta instrucción podemos correrla ahora mientras estamos sobre en la edición del documento Markdown. Igual que antes, Control Enter la ejecuta, pero no la necesitamos por ahora. ¿Sí? Vamos a dejar que la ejecute al momento de compilarlo. Entonces, a esto le vamos a poner un título que sea lectura de la base EPH 1 2022. Bien, sobre esa base podemos pedir una tabla, ¿sí? Una tabla, simplemente podemos introducir, vamos a pedir otro descripciones, ¿sí? También con nivel de título 1. Cuidado con esos dobles espacios al final de cada línea. Entonces, en las descripciones vamos a Control, Alt y latina, abrimos un nuevo fragmento de código, traemos el paquete que estábamos utilizando para hacer nuestras descripciones, que era Summary Tools, hay que pedirlo. Summary Tools, ¿sí? Y luego de eso le podemos pedir, por ejemplo, una distribución de frecuencias de la variable en la base EPH 1.22, la variable sexo, 4, que la venimos usando desde hace tiempo. ¿Sí? Y podemos pedir también, sin hacer uso del paquete ggplot, un gráfico simple, Control Alt latina para insertar otro chunk. Le podemos pedir que haga un histograma de 1.22, esos 47 total. Esos totales individuales. Simplemente eso. No le hemos agregado texto, pero podríamos hacerlo. Veamos cómo queda acá. Descripciones. Se describe la variable sexo. Aprovechemos la oportunidad para señalar algunas pequeñas marcas que son bastante útiles. Como siempre sucede en el entorno de R, vemos las cuestiones más introductorias y cada vez que necesitamos algo lo podemos buscar porque está disponible. Pero hay algunas cosas que conviene acordarse, como el caso de las marcas que permiten regular el nivel de los títulos, así como también los guiones para las listas. Si queremos poner esta palabra, sexo, en cursiva, le ponemos un asterisco adelante y un asterisco atrás. ¿Sí?
Eso, cuando lo compile, es la marca que corresponde para indicar que se trata de un texto que va en cursiva. ¿Sí? Se grafica el ingreso individual total entre asteriscos P47T asterisco. Ahí la marco de un color indicando que ese es un texto que tiene una característica particular. La característica particular que sucede acá es que va a ser en cursiva. Bien. Esto es suficiente para que compilemos el documento. En el proceso de generación del documento produce varios documentos intermedios. Bien, entonces este es nuestro documento, lo habíamos puesto antes. Ahora la lectura de la base lo que hace es mostrar la instrucción de la lectura. Cuando pusimos descripciones, acá está la palabra sexo que quedó en cursiva, mostró la instrucción de la carga de paquete tools y la instrucción del pedido de las frecuencias. Bueno, acá están las frecuencias, deberíamos haberla limpiado para quitarle los porcentajes acumulados y también los NA, podríamos haberlo hecho, no es nuestro objetivo ahora. Y el gráfico, acá indicamos que se grafica, muestra efectivamente la instrucción y muestra el gráfico. Como sabemos, ya por lo que hemos visto cuando pasamos por ggplot, este gráfico tiene problemas serios en la medida en que hay muy pocas declaraciones de ingresos muy elevados. Entonces, la parte sustancial del ingreso, donde están la mayor parte de las personas, queda excesivamente comprimido, casi todos los casos están allí, y sin embargo el eje debe estirarse hasta este valor de 2 millones, es el máximo valor que alguien declaró. Para poder graficarlo correctamente harían falta los ajustes que ya vimos que se deben realizar cuando utilizamos ggplot. Esta misma información, estas mismas operaciones se pueden presentar de una manera distinta si modificamos en este conjunto de datos, en los metadatos del documento, el tipo de salida. Eso lo podríamos haber hecho al comienzo, cuando generamos un documento nuevo, cuando empezamos con el documento. Pero también se puede manipular en este punto, como acabamos de hacer con el título del documento. En lugar de pedir que la salida sea un documento PDF, le pedimos que sea una presentación, y una presentación del tipo que tiene un formato adecuado para mostrar en clase, por ejemplo, es el Beamer, que, como les decía al comienzo, está basado en PDF. Es un documento PDF. Que se trata de una presentación Beamer. Lo mismo, no he tocado nada, sigue siendo el mismo documento de recién, pero ahora como presentación Beamer cambia el formato y los numerales, un numeral, o sea, el que corresponde al título de más alto nivel, de nivel 1, se transforma en el indicador del cambio de diapositiva. Cada numeral da lugar a una diapositiva. Bueno, la primera es la que contiene los datos originales, ¿no? Aquellos datos que estaban entre guiones al inicio del documento. Pero luego genera una diapositiva por cada vez que utilice el signo numeral. Entonces, el numeral acá estuvo para nivel 1 y eso dio lugar a una diapositiva. Todo lo que hay abajo de eso es una diapo. La siguiente, donde teníamos puesto lectura de la base con un solo numeral, produce otra diapositiva. Descripciones tenía un numeral. Todo lo que hay por debajo de descripciones va a parar a la misma diapositiva. Y finalmente, gráfico da lugar a la diapositiva siguiente. Beamer tiene una cantidad grande de opciones para formatearlo con diferentes tipos de letras, diferentes combinaciones de colores, etcétera. Ya en un momento las vamos a visitar esas posibles combinaciones. Bien, ¿cuál es la ventaja de esto? Este texto
El material que tenemos escrito puede estar escrito en cualquier procesador de textos. Puede estar escrito en un Word, en un LibreOffice, en un TXT, ¿sí? Es independiente de la plataforma, es independiente del sistema operativo, porque son las marcas las que van a ser luego interpretadas para formatearlo al documento. El documento es dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo un conjunto de operaciones hechas sobre la base de la EPH 1.22. Y dentro de 6 meses, o dentro del tiempo que corresponde, que sea, se publica el segundo trimestre de 2022, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es cambiar la base que debo leer, bajarla del sitio del INDEX claramente, indicar que la base que vaya a leer sea la nueva y luego todas las operaciones son las mismas. ¿Sí? Habrá que tener algún cuidado, por ejemplo, si tenemos prevista esa manera de reproducir las operaciones, entonces será conveniente esto, no seamos tan específicos, indicándole que esta es la base del primer trimestre del 22. Simplemente llamémosle SPH. ¿Sí? De tal manera que luego, cuando pidamos las distintas operaciones, como por ejemplo la tabla de frecuencias o el gráfico, nos refiramos a ella como EPH. ¿Cuál es la ventaja de eso? Cuando carguemos acá la 2 del 22, la vamos a llamar EPH y va a repetir las mismas operaciones sobre la 2 del 22. Ahora que habíamos mencionado el asterisco para señalar que el texto va en cursiva, agreguemos una diapo más y veamos que texto en negrita. Para poner un texto en negrita, lo que usamos es doble asterisco. Doble asterisco. Acá están los archivos auxiliares que se generan durante la compilación. Algunos de estos son borrados automáticamente, otros permanecen. Entonces lo que hay de nuevo es una nueva diapositiva, porque utilicé nuevamente el numeral y aparece esa palabra destacada tal como lo solicitamos con el doble asterisco. Para que veamos algunos detalles adicionales de formateo de un documento de este tipo, revisemos cómo estuvo construido el documento que ustedes han visto, que es el que yo subí, que se llama Visualización con ggplot. Acá está la versión Markdown de ese documento que se publicó como documento, como PDF. El título es el título que tiene el documento, acá está el autor. Cuando uno va a utilizar más de una línea, ¿sí? Nosotros habíamos utilizado allá simplemente autor, pusimos directamente ahí en esa línea, entre comillas, quién era el autor. Pero si el autor tiene más de una línea, como en este caso, que yo quise poner un sitio dentro del mismo lugar del autor, entonces van los dos puntos, una barra vertical y luego una barra vertical acompañando o antecediendo a cada una de las líneas que tenga el título. ¿Sí? La salida es un documento PDF y acá está la fecha. Bueno, de esto es bastante difícil acordarse cuál es exactamente la anotación. Conviene tenerlo a la mano. Ahora voy a subirlo para que lo tengan disponible y cada vez que uno lo necesite copiarlo y pegarlo. Acá simplemente le estoy diciendo que para la fecha utilice la fecha del sistema y hora del sistema expresada como día, mes y año aproximadamente. Además, este conjunto de metadatos dice TOC, sí. TOC es la tabla de contenidos, ¿sí? Es el índice. Acá estoy indicando que sí le ponga índice. Para ponerle índice va a buscar cuáles son los numerales y en función de los títulos va a indicar, los va a resumir en el índice, en la tabla de contenidos. Acá yo tengo un detalle adicional. Por defecto, por la forma que está programado, a la tabla de contenidos la titula en inglés. ¿Sí? Y es un poco molesto.
Eso cuando uno escribe todo un documento en español, que le aparezca la palabra contenido en inglés. Eso se resuelve con una línea más de los metadatos que dice esto. Le cambia el nombre al comando, donde decía content name, diga contenido. En lugar de decir content, diga contenido. Eso es suficiente para que le cambie el nombre. ¿Sí? Bien, entonces esto era lo que ustedes ya leyeron escrito en el PDF, es el texto. Acá está la elaboración de una matriz de datos, a la que llamé S, está construida de esa forma. De modo que, si para llegar al documento que conocemos, lo compilamos a un documento PDF. De tal manera que genere. Este es un poco más largo que el que estábamos viendo hace un rato, que el que hicimos recién, entonces va un poco más lento la secuencia de las operaciones. Pero acá pueden ver cómo están indicados los diferentes aspectos del formato, las cosas que están entre asteriscos son las que van en cursiva, instrucciones de códigos, la lectura de la base, las instrucciones para que vaya recodificando todas las instrucciones que estaban a la vista, porque pedimos, o al menos no pedimos que queden ocultas estas instrucciones, las dejamos visibles. Eso puede hacerse de manera distinta. Acá, por ejemplo, como yo el paquete ggplot ya lo tenía instalado, le pedí que esto de acá adentro que dice eval false, quiere decir que no lo haga a esto cuando compile el documento. Yo no necesito que instale el paquete ggplot cada vez que vaya a correr el documento, a compilar el documento. Entonces, el eval false está pidiendo que no se ejecute esa instrucción. Simplemente la muestra, pero no la ejecuta. A la carga en sesión, sí lo hace. Acá tenemos entonces el documento generado con su tabla de contenidos, con el título en español, como queríamos, como le indicamos que hiciera, y con los niveles tomados a partir de los numerales que hayamos puesto. Estos son títulos con un solo numeral, estos son títulos con dos numerales, y los títulos son dinámicos, nos llevan el índice es dinámico, nos lleva al lugar donde está. Este es el documento que ya conocemos, que vimos en la clase de ggplot.